Las 8 de la mañana, 4 minutos. Señor doctor, tenemos un invitado. Sí, señor. Se trata del doctor Arturo Cabrera Peña Herrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral desde la presidencia se encuentra realizando una serie de conversatorios para socializar, conocer detalles, ampliar detalles también de lo que es el Código de la Democracia de cara a las elecciones seccionales del 2023. Pero antes quisiéramos conocer lo más destacado durante la rendición de cuentas que el doctor Cabrera realizó como presidente del TSE el día lunes de la presente semana. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Capital y Mesa de Diálogo. Bienvenido. Buenos días, un cordial saludo para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Manabí y a todos los radioescuchas de Capital Radio. Yo feliz de estar en tierra manabita, siempre he recibido el mejor de los tratos. Yo le comento que el día lunes ya realicé mi cambio de domicilio para ser elector de la ciudad de Manta. Vengo a radicarme en esta ciudad luego de que concluya mi periodo de magistrado en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso no tiene fecha definida, pero los preparativos ya se están haciendo para poder disfrutar de esta maravillosa tierra. Es buena hora, doctor. Les comento que el tribunal viene desarrollando su misión y sus objetivos con disciplina, con seriedad, con transparencia, con independencia, como tiene que ser. El trabajo jurisdiccional especializado es complicado por la gran tarea de causas que pueden surgir luego de los procesos electorales. En los últimos meses, antes de este año, en el último semestre del año 2021, empezaron a llegar causas de gasto electoral, inclusive de la consulta popular del año 2018. Eso hizo que los jueces estemos bastante ocupados. Estamos ya terminando las causas de la consulta del año 2018. La gran mayoría están prescritas y esa ha sido la mayoría de fallos del tribunal decidiendo que ha caducado la potestad sancionadora por parte del Consejo y la prescripción de las causas. En las del año 2019 y del 2021 todavía tenemos algunas causas en trámite, son numerosas, pero ya estamos preparándonos para atender aquellas infracciones relacionadas con el año 2022, que es un año electoral en la fase preelectoral. El calendario, como ustedes ya conocen, se declaró como periodo electoral el 5 de febrero y como periodo contencioso electoral a partir del 7 de febrero de este año. Estamos en camino. La iniciativa del tribunal pretende conversar, abrir los diálogos con las organizaciones políticas para presentarles determinadas alertas sobre umbrales de cumplimiento y porcentajes obligatorios que deben ser observados en este proceso de elecciones 23, que a propósito es mucho más complejo que la elección general del año 2021 por la gran cantidad de dignidades que se eligen a nivel seccional y por el número de participantes. Yo he venido haciendo declaraciones indicando que en este proceso vamos a superar las 300 organizaciones políticas y con seguridad subiremos de más de 90,000 candidatos para las elecciones seccionales del 2023. Se ha venido realizando una serie de conversatorios para socializar un poco, para que las organizaciones políticas a través de sus representados o representantes conozcan un poco más, manejen un poco más el Código de la Democracia. Precisamente entiendo que es para evitar esa carga laboral que tiene actualmente el Tribunal Contencioso Electoral. Hoy día entiendo que es en Manta a las 2 de la tarde un conversatorio que van a tener, doctor Cabrera. Sí, es un conversatorio, eso hay que aclararlo, no es una charla magistral, no es un taller, es un proceso de diálogo abierto, sin límites, sin temas tabú, sin temas de los que no se va a hablar. Lo pueden preguntar lo que deseen las organizaciones políticas. Se va a realizar hoy a las
2 de la tarde en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Están invitados todos los líderes políticos, todos los directores de las organizaciones políticas, todos los señores alcaldes de la provincia, los señores concejales de la ciudad de Manta y todos los presidentes de las juntas parroquiales rurales de la provincia. Esperamos que sea un diálogo fructífero, franco, sincero, como tiene que ser. En temas electorales y de democracia no existe una sola razón para que existan temas oscuros o tabú. Ahora, ¿en qué otras ciudades del país se ha realizado ya este conversatorio para llegar a esos entendimientos y esas clarificaciones respecto del Código de la Democracia? Iniciamos este proceso con una reunión en Quito hace más de 3 meses con toda la dirigencia nacional de las organizaciones políticas. Después hemos visitado la provincia de Morona, estuvimos en Tungurahua, en Chimborazo, estuvimos en Esmeraldas, estuvimos en la ciudad de Macas también, y vamos a cerrar todo este ciclo en la ciudad de Manta. Perfecto. Ahora bien, el día lunes de la presente semana, le mencionaba también a inicios de la entrevista, usted rindió su informe de labores, su rendición de cuentas, y entre otras cosas destacó el déficit que tuvo el Tribunal Contencioso Electoral de un poco más de $1 millón en las elecciones anteriores. Ahora, para estas nuevas seccionales, para estas nuevas elecciones, ¿se cubre ese déficit o se mantiene? El tribunal tiene problemas presupuestarios porque se parte de una idea equivocada, señores periodistas. Miren, en el año 2020, las autoridades económicas toman ese año como base para establecer techos presupuestarios que no responden a la realidad del trabajo de la función electoral y específicamente del Tribunal Contencioso Electoral. En el año 2020, año de pandemia, de confinamiento, en el que la gran mayoría de ecuatorianos tuvieron que mantenerse encerrados en la casa, las autoridades y entidades públicas no pudimos ejecutar presupuestos. Obviamente, el cumplimiento o los niveles de ejecución presupuestaria en el año 2020 no superaron el 35%. Pero esa realidad es tomada como techos presupuestarios para definir el presupuesto del año 2021, y lo peor de todo es que quieren aplicarlo para el año 2022. O sea, ¿se mantiene el déficit? Desde luego que sí. Y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por plantearnos las razones técnicas. Porque no es que la función electoral, que el Tribunal Contencioso Electoral desea incrementar su presupuesto de manera desmedida para invertir o gastar en cosas que son innecesarias. Mire, los equipos, todo lo que es informático en el tribunal se compró en el año 2009. Todos los equipos están obsoletos, tanto impresoras, escáner, como computadoras, ya no sirven. Los déficits de presupuesto nos afectan porque, siendo una entidad jurisdiccional que tiene competencia en todo el país, nosotros tenemos una sola oficina en Quito y yo tengo que desplazar personal de citaciones a todos los rincones de la patria, donde sea, absolutamente en donde sea. Y las autoridades de finanzas parece que no entienden que eso implica transporte, gasolina, pasajes, viáticos, porque si no cumplo con la primera obligación para garantizar el debido proceso, que es la citación a una persona que está resultando infractora o a alguna persona de la administración electoral que ha sido objeto su resolución de la presentación de un recurso subjetivo contencioso electoral, no puede iniciar las causas nada más. Y si, como el año pasado, porque este es un tema recurrente que yo voy haciendo evidente desde hace más de 3 años, como el año pasado nos llegaron, solo de gasto electoral, nos llegaron 1.400 causas que tienen tiempos muy cortos de resolución. Pero me parece a mí que ese tipo de confusiones en las autoridades económicas van a traer problemas, porque simplemente, si no se pueden analizar y cumplir los procesos de las tareas y actividades jurisdiccionales, los resultados y los fallos no pueden salir a tiempo. Eso esperamos, soy sincero, hemos acudido a las máximas autoridades. Yo he tenido la oportunidad de mandarle una comunicación al señor presidente de la República buscando entendimiento de cuál es la situación para que no se subestime la actividad del Tribunal Contencioso Electoral.
El señor presidente me manifestó que él estaba totalmente abierto a cubrir con los recursos que necesita el Tribunal Contencioso Electoral, pero de esa manifestación del señor presidente de la República, que la hizo de manera muy gentil, han pasado ya 14 días y no tengo una sola respuesta sobre los montos de asignación del Ministerio de Finanzas. Esperemos que esta semana la visión de determinadas autoridades del Ministerio de Finanzas regresen a ver las necesidades del tribunal para cubrir las necesidades. Imagínense, no podemos trabajar así. Yo he tenido que acudir el año pasado a la cooperación internacional para poder comprar papel. A ese extremo de cosas llega. Me toca estar extendiendo la mano frente a la indolencia de algunas autoridades económicas. Lucho Andrés lo saluda, doctor Cabrera. Entonces, ¿cómo garantizar un proceso ágil, un proceso transparente, como el que se viene, si no tienen los recursos? Y usted me acaba de sorprender de que los equipos, las computadoras, las impresoras son del año 2007, tengo entendido. 2009. 2009. Prácticamente estamos en la prehistoria de los equipos de computadoras. ¿Cómo garantizar la agilidad que se necesita hoy, la transparencia que se necesita hoy en un proceso electoral en esas condiciones? Pero yo quiero indicar con absoluta claridad, el tribunal cumplirá su misión con los recursos que tenga. Si deciden que no necesitamos recursos para contratar citadores, y que la gasolina que me dan sirve para que se movilice un citador a cumplir su trabajo en Catamayo, en Loja, y después tiene que subir al Ángel en el Tulcán, lo haremos. Con todos los sacrificios como han hecho siempre. El trabajo electoral no es para todos. Se requiere invertir entre 18 a 20 horas diarias de trabajo durante todo el periodo electoral. Pero al parecer eso desconoce mucha gente que cree que las elecciones se hacen en un solo día. Pero, más allá del trabajo sacrificado de servidores y de jueces, hay que dejar en claro, la justicia en cualquiera de sus modalidades tiene inconvenientes porque se deben garantizar el proceso a todas las partes. En lo electoral, los inconvenientes son mucho más críticos porque los tiempos de resolución son muy escasos y se cruzan actividades. Por ejemplo, miren, yo todavía tengo que seguir juzgando causas del 2019 y del 2021, de los dos procesos. Ya iniciamos este calendario electoral y con seguridad puedo empezar a tener procesos que juzgar, no solo por los cambios de domicilio cuya campaña ya empezó el Consejo Nacional Electoral el 14 de este mes y dura hasta el 14 de mayo, sino porque de inmediato ya viene el límite de fecha, las fechas cito, para la inscripción y registro de las organizaciones políticas. Luego, a continuación, viene el periodo de elecciones internas de las organizaciones políticas previo a la convocatoria. Y de todo eso, todas las resoluciones del Consejo Nacional de Tránsito, que son del Consejo Nacional Electoral, que son formal y materialmente electorales, son susceptibles de recursos ante los jueces. Y si a eso todavía no tenemos certeza, y si a eso se suma la posibilidad de realizar una convocatoria a consulta popular, las cosas se ponen de otros colores mucho más intensos. Doctor, aterrizando en los problemas que se ha vivido en los procesos electorales, no solamente en Manabí, sino en el país. Aquí el cambio de domicilio le permitió ser, en este país, no solamente en Manabí, insisto, ser alcaldes con votos de otras provincias a través del cambio del domicilio, ¿no es cierto? ¿Y qué se está haciendo para que eso no vuelva a suceder? Le pongo un ejemplo. Aquí desfilaban caravanas de vehículos el día de las elecciones, de gente que vivía, por ejemplo, en Mapasingue, en Guayaquil, y venían a la zona sur a votar solamente y cambiaban los resultados prácticamente. ¿Qué se está haciendo para controlar esto? Bien, esas primero son tareas administrativas que le corresponden al CNE, pero yo sí quiero contestar. La ley prevé
la posibilidad de control desde la administración electoral para aquello que se denomina los electores peregrinos. No ha sido novedad en el Ecuador ni en ninguna otra parte del mundo, en el que intereses perversos con muchísima anticipación, generan cambios de domicilios con la intencionalidad que usted manifiesta. En el país han habido algunas circunstancias en las que el Consejo Nacional Electoral, verificados los procesos, porque todo responde a índices, ¿no es cierto? Si los cambios de domicilio, por decirle algo, en la parroquia Picuazá, suben del promedio normal del 3-4% al 18% o al 20%, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de verificarlos y de visitar personalmente los domicilios en donde se dicen que se radican las personas que tienen la intencionalidad del cambio de domicilio y anularlos, porque usted no puede simplemente afirmar que vive en tal dirección y no hacerlo, y no tener su residencia ahí. Yo, por ejemplo, he decidido cambiar mi domicilio a Manabí después de que yo tengo una casa aquí en Manta hace 23 años. Hace 23 años empezó mi deseo de vivir en Manabí. Luego del terremoto la casa quedó bastante abandonada, afectada, y nos ha tomado mucho esfuerzo y dedicación el ir poniendo de clavo en clavo, pero ya estoy en mi casa en Manta. Esta entrevista la estoy haciendo desde mi residencia y para cambiar mi domicilio tengo que adjuntar las pruebas de que vivo aquí. Las intencionalidades perversas de manipular las elecciones siempre van a estar presentes. Lo que hay que hacer es evitarlas cumpliendo la ley. Ahora, se ha agregado, y veo que no sé desde cuándo, de que para poder cambiar de domicilio se necesita una certificación del pago de un servicio básico en su nuevo domicilio. ¿Es así eso, doctor? Así es, y no es nuevo, señor periodista. Eso se ha exigido desde hace muchísimos años. Pero no... Yo tuve que adjuntar copia de mi cédula, copia del pago de uno de los servicios de uno de los servicios de luz o de agua o de teléfono de aquí de mi dirección, y el cambio de domicilio se hace atendiendo al sector en donde usted vive. Así me entregaron a mí el papel el día lunes que hice el cambio de domicilio. Pero tal vez no se lo ponía en práctica, en especial aquí en Manabí, porque venían por miles personas a votar de otro lugar, o por ejemplo de un cantón a otro cantón, 1.000 personas, 1.500 personas, que en cantones pequeños eran, elegían a alcaldes prácticamente. Tal vez antes no se lo exigía, como veo que ahora sí va a exigirse y a controlarse y hacer que se cumpla la presentación de ese documento. De la experiencia personal, le puedo decir que así es. En la ciudad, en la delegación en Portoviejo, donde yo hice el cambio de domicilio, en la cola, en la fila en donde estábamos bastantes personas, a todos se nos exigió el cumplimiento de ese requisito. Eso está bien, y hay que controlar que se cumpla, porque imagínese usted cómo cambiar 1.000 personas. Habría que contratar un medidor o un sistema de agua potable para un domicilio, y con eso poder cambiar el domicilio, y era muy costoso. Antes estaba la norma, pero no se aplicaba, tengo entendido, y ojalá que ahora, y ustedes, el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral, que es la obligación del Consejo, no del Tribunal Contencioso, exijan y fiscalicen en ese sentido en las diferentes provincias del país, que se cumpla con ese requisito. De lo contrario, vamos a tener alcaldes que están llegando con la votación de otros cantones, como ha sucedido, y les voy a poner, por ejemplo, aquí entre Junín y Calceta se cambiaban los domicilios todo en cada elección. Para Paján lo mismo, en Puerto López lo mismo. Y le cuento una anécdota, que yo un día, a una semana de una elección en Puerto López, recibí una encuesta en donde había 3 candidatos que peleaban la alcaldía. Resulta es que el día de las elecciones, el que estaba séptimo termina ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque movilizó gente de la zona del Guayas, cambiaron el domicilio
con una facilidad pasmosa y ganó la alcaldía. Ojalá que esto ya no se dé por sanidad política aquí en el país. Doctor, lo felicito por haber tomado la decisión de venir a residir acá a Manabí, a Manta, donde usted va a tener un aire yodado las 24 horas del día y poder disfrutar de todo lo que puede ofrecer la provincia de Manabí. Y también gracias por habernos acompañado en esta mañana. Miren, les quiero comentar algo de carácter personal, pero que me da muchísimo orgullo. Yo soy casado con una manabita, una bella mujer de Calceta, y desde hace 23 años he tenido el deseo de venir a vivir en Manabí. Cumplimos una parte parcialmente hace muchos años cuando mis hijos estaban muy pequeños, pero las actividades en Quito nos lo han impedido. Ahora estamos ya en la decisión, haciendo las cosas con el tiempo suficiente para hacerlo. Así como tiene que hacerse en la democracia, porque la definición de depuración del padrón electoral no se hace días antes de la elección. Si ustedes revisan el calendario electoral, del cual vamos a hablar con muchísima amplitud en el evento de hoy en la tarde en Laureano, a las 2 de la tarde, implica no solo el análisis del calendario, la superposición de tiempos, la serie de actividades. El ciclo electoral tiene más o menos 285 actividades. Pero también vamos a hablar de las alertas que deben tener las organizaciones políticas sobre la aplicación de las reformas electorales. El proceso de depuración del padrón electoral, del registro electoral, empezó ahora con la campaña de domicilio, pero termina el 23 de mayo cuando se entrega ese padrón a las organizaciones políticas para que presenten observaciones. Y eso es 10 meses antes de la elección. Por eso es que hay que buscar el tiempo suficiente, ese tiempo suficiente para que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer las verificaciones del caso. Pero también queremos hablar sin tapujos con las organizaciones políticas sobre los niveles de cumplimiento de los umbrales, del 30% de candidaturas femeninas en todas las dignidades, de la participación de los jóvenes del 25% igualmente en todas las dignidades, del encabezamiento de listas, del cambio de la forma de votar. Recuerden ustedes que hasta el año 2020 el voto podía ser cruzado en lista abierta. El cambio de modalidad a la lista cerrada y bloqueada dio efectos inmediatos en los temas de representación de las mujeres. Obliga a las organizaciones políticas a meditar muchísimo sobre la conformación de las listas, respetando los criterios de paridad, de alternabilidad, de secuencialidad. Y ahora hay un tema mucho más complicado, que es un requisito de pertenencia que se introdujo en la reforma electoral de febrero del 2020, que obliga a aquellas personas que, no siendo nacidas en la jurisdicción en la que pretenden elegirse, no solo deben haber vivido un periodo de tiempo, sino que tienen que haber estado registrados y empadronados en esa jurisdicción y haber votado. Mientras más alta es la jerarquía, menos inconvenientes hay. Pero ahora, esa es la responsabilidad de todos, porque el cumplimiento de la ley no puede ser una facultad, no puede ser una vaina de que si me gusta o no la cumplo. Todos debemos cumplir. Los gobiernos, los candidatos, los órganos de control, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos y movimientos políticos y los ciudadanos. Los ciudadanos debemos comprender que la mejor herramienta del poder es el voto. Miren, si un ciudadano ecuatoriano nacido en el Ecuador quiere ser candidato a presidente de la República en las elecciones de 2025, no tiene ningún problema. Solo debe tener la cédula de identidad con la edad mínima de 35 años y puede ser candidato si cumple con los requisitos y no tiene inhabilidades ni impedimentos establecidos en la ley. Pero les pongo 2 ejemplos simples. Si un ciudadano ecuatoriano, nacido en Calceta, radicado en los Estados Unidos desde hace 10 años, en las elecciones pasadas, vino al Ecuador, votó aquí porque está empadronado en el Ecuador, y en las que vengan en el 2025 quiere ser
asambleísta por el exterior, por la circunscripción de los Estados Unidos, no puede. Si un ciudadano de Calceta quiere ser candidato a prefecto, solo tiene que cumplir los requisitos de ley, el binomio, inscribir su candidatura y puede ser. Pero si ese ciudadano de Calceta quiere ser alcalde de Chone, no puede. Porque para hacerlo debería estar empadronado y haber votado en Chone. De todas esas complicaciones son las que queremos hablar. Doctor, solamente para, a manera de recordatorio, tanto para nosotros cuanto para los representantes de las diferentes organizaciones, movimientos, partidos políticos, ¿a qué hora y en qué lugar esta tarde se va a llevar efecto el conversatorio para abundar en detalles respecto de estos temas que hemos conversado ahora? El evento se va a realizar el día de hoy en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con la presencia de todos los líderes políticos y de las autoridades políticas para hablar sin tapujos, para intentar acabar los mitos que existen sobre las elecciones. Serán siempre bienvenidos y vamos a hablar, a conversar, porque no es una charla, a conversar ampliamente sobre los temas que deseen. Muy reconocidos, doctor Cabrera, por su comparecencia esta mañana en Mesa de Diálogo de Capital, la radio política del Ecuador. Que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, un gran abrazo y un buen día.